Muy bien. Hoy voy a hablarles de este tema que he titulado Una obra en construcción. Y Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y quiero pedirle que subraye o que resalte este verso 6, que es donde voy a centrarme. Y el apóstol Pablo se declara a sí mismo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero algo sí sabemos: que el día de su venida, la buena obra que Dios comenzó en nosotros será perfeccionada. Perfeccionada. Y Pablo dice: estando persuadido de esto. Esta palabra que condiciona la acción continua del apóstol autor de la carta, esta palabra, persuasión, es una de esas ricas frases de nuestro idioma castellano y tiene como fin convencer a alguien para que tome una decisión, bien sea que esta decisión pueda ser buena o pueda ser mala. La persuasión es utilizada por muchas personas, en algunos casos de manera magistral, para obras buenas y para obras malas. Hay propagandas que tienen la misión de persuadir al consumidor para que compre un producto aun si no lo necesita. Mucho más si la propaganda posee atractivos ingredientes, porque eso es utilizado con el fin de despertar el deseo para la adquisición. Y ya lo demás es historia. Esto suele suceder muy rápido. Hay gente que compra sin pensar, sin calcular, sin evaluar su presupuesto, solo porque la persuasión los sedujo, los empujó, los constriñó y se vieron en esa situación de comprar. La persuasión es uno de los fines de la predicación. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer un poco lo que significa la homilética, se nos dice que la predicación debe ser para persuadir, constreñir, estimular, motivar a las personas a tomar decisiones. Y el Señor Jesús lo hacía. Por eso es que los principios de Dios, cuando no encuentran aplicación en nuestra propia vida, nos convertimos en religiosos. Porque la predicación debe llevarnos a acciones. La predicación debe llevarnos y debe motivarnos a tomar decisiones que nos ayuden a vivir mejor. Por supuesto, no estamos hablando de cosas malas desde la perspectiva de Dios, porque hay cosas que a nosotros nos parecen buenas y son malas, y hay cosas que nos parecen malas y son buenas. Entonces la meta de toda predicación es la persuasión, y los apóstoles en sus diferentes estilos de predicaciones tuvieron como fin el persuadir a las personas a seguir a Cristo, a amar a Cristo, a adorar a Cristo, a glorificar a Cristo, a honrar a Cristo, a servir a Cristo, a ser fieles a Cristo. Y para eso utilizaron los principios de Dios, las leyes de Dios y las revelaciones del Espíritu para que las personas tomaran decisiones o tomen decisiones. Y recuerdo lo que les prediqué hace unas pocas semanas atrás acerca del apóstol Pablo,
cuando presentó aquel magistral panorama en su defensa frente al rey Agripa. Y cuando Agripa se vio tocado por las palabras de Pablo, dijo: por poco me persuades. Esa es la palabra. Por poco me persuades, Pablo. Se dice que la persuasión es como una ciudad que ha sido sitiada por todos lados. La presencia del ejército apostado en todas las direcciones hace que los que estén adentro de la ciudad se rindan o serán destruidos. Pablo conocía muy bien esta palabra y la usó no pocas veces en muchas de sus cartas, con el fin de que el evangelio se extendiese en las regiones donde habían hermanos creyentes representando al Señor Jesucristo. Pero ahora el apóstol Pablo la usa cuando escribe a los filipenses para hablar de la seguridad que nos suministra el evangelio. El evangelio es nuestro recurso legal, porque fue emanado desde la misma cruz, no solo por las palabras de Dios, no. En esa cruz Dios rescató todos los derechos legales para darnos a nosotros lo que el evangelio vino a darnos: vida y vida en abundancia. Así que la palabra persuadido utilizada aquí en este texto es un participio en pretérito perfecto que indica una acción que comenzó en el pasado, pero que se extiende hacia el futuro. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Dile al que está a tu lado: el que comenzó contigo va a terminar contigo de manera perfecta. Así pues, el apóstol Pablo estaba persuadido que la obra que Dios comenzó en los filipenses, Dios no la dejaría inconclusa. Y hoy yo me siento persuadido de decirles esto: que la obra que Dios comenzó en usted, en ti, en mí, Dios no la va a dejar a mitad del camino. Dile al que está a tu lado: Dios no te va a dejar a mitad del camino. Por eso estás aquí, porque Él sigue trabajando contigo. Él sigue trabajando y trabajando y trabajando con tu carácter, con tu personalidad, con tus debilidades, con tu flaqueza, con tus tribulaciones, con tus problemas, con tu manera de administrarte, con tu manera de ver la vida. Esa obra no es como las obras que comienzan los hombres, varones y mujeres. Porque muchas veces nosotros comenzamos cosas que no concluimos, que no terminamos. Y todas las obras que los hombres comenzamos, que no terminamos, se convierten en monumentos a la desidia. Y luego en cosas viciadas que a veces se vuelven en contra nuestra. Hoy hablaremos de la obra más grande jamás construida. Y me refiero a la obra de nuestra salvación. No nos perderemos. Confiamos en Dios, en su amor todo suficiente, en su gracia infinita, en su misericordia incomparable, en que llegaremos hasta la eternidad con Él, y ahí estaremos para siempre. Veamos entonces cuál es la naturaleza de esa obra en construcción. Esta obra en construcción se define, y la define el autor, inspirado por el Señor mismo, como la buena obra. O sea que no es simplemente una obra, sino una buena obra. Dile al que está a tu lado: tú eres una buena obra de Dios. Tú eres una buena obra de Dios. La buena obra se trata del perdón de los pecados. Satanás introdujo el pecado de la codicia y de la rebelión, de la desobediencia en aquella inocente pareja del Edén. Contaminó sus corazones y los puso en contra de Dios. Desde entonces se conoció una de las sentencias más tristes que oído humano haya escuchado. El profeta Isaías la expresó así en el capítulo 66 de su libro, 64, y dijo: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y el apóstol Pablo, tomando el mismo espíritu para declarar nuestra condición sin Dios, dijo en su carta a los Romanos capítulo 3: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
Hubo muchos sacrificios antes que Cristo viniera. Como dije hace un momento, triste y ocasionalmente las palabras de Dios se convirtieron en normas para las personas, no en vida. Cuando Dios te habla y eso se convierte en una norma para ti, no en vida, tú te vuelves una persona religiosa. Y eso hicieron muchísimos en la historia humana. Como sabían que a Dios le agradaban los sacrificios, comenzaron a hacer sacrificios sin ningún cambio de actitud, sin ningún cambio de conducta, como muchos hoy los hacen. Tal vez alguno está sacrificándose algo, no sé, sueño, descanso en su casa, un partido de fútbol, un paseo de parque, de playa por estar aquí, pero no quiere estar aquí y siente que está sacrificando algo que no quería sacrificar. Ese es el problema de ese tipo de personas, porque se vuelven religiosos. Cuando usted viene a un lugar como este, cuando usted va a la presencia de Dios, usted tiene que venir con alegría, con gozo, para adorar al Rey, para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, porque no hay manera entonces de disfrutar su presencia, ni su palabra, ni todo lo que se hace para Él. De modo que hubo muchos sacrificios antes que el Señor Jesucristo ofreciera su vida. Sin embargo, ninguno de esos sacrificios antiguos, anteriores a Cristo, satisfizo las demandas divinas. El hombre iba en una condenación semejante a la de los ángeles que cayeron, aquellos ángeles que fueron corrompidos por la codicia de Satanás. Pero ¿qué sucedió? Escuche uno de los textos más sorprendentes del Nuevo Testamento, y también está en Romanos. Esta vez en el capítulo 5 el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. Por eso ciérrame esto, ¿sí? Muy bien. Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que te haya pasado. Dios te ama como estás. Pero como lo he dicho antes, está trabajando para no dejarte así. La buena obra que Dios comenzó en nosotros tuvo que ver primero con el perdón de pecados, porque éramos pecadores, porque estábamos contaminados de muchas cosas que a Dios le desagradaban. Y antes de acercarnos a su presencia, ¿qué hizo Dios? Nos limpió, perdonándonos y llenándonos de su amor. El grito desesperado de nuestro Redentor desde aquella cruel cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos habla del altísimo costo del perdón de nuestros pecados. No es una cosa así como nosotros la vemos hoy día, tan rápida. Si le pides perdón a Dios, Dios te perdona, y eso es verdad. Si lo pides de corazón, Dios te perdona y Dios te va a perdonar. Pero no fue tan sencillo ni tan rápido. Eso costó horas de sufrimiento desde la medianoche anterior al día del sacrificio del Señor. Humillaciones, golpes, latigazos, ofensas. El más justo de todos caminando un camino expuesto a la perversión de la gente. Pero llegó al Gólgota, pudo llegar. Y allí unos clavos en manos de gente cruel traspasaron sus manos y sus pies. Y en medio de la agonía, él pudo decir, mirando al cielo: consumado es. Y sin merecerlo, nos dio su perdón. Tú no lo merecías, yo no lo merecía, pero Él nos perdonó. ¿Sabes por qué? Porque nos amó, porque nos ama como estamos y como somos. En aquella triste experiencia del Señor Jesús en Calvario, la Biblia dice que Dios volteó su rostro para no mirar
lo duro, lo feo que estaba sucediéndole a su hijo, y cómo el pecado de toda la humanidad pasada, de su presente y del futuro, estaba cayendo sobre él. Un terrible castigo sin merecerlo. Como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Quienes merecíamos estar en esa cruz éramos nosotros, pero él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar para que hoy tú tengas vida y la tengas en abundancia. Así que tienes que aprender a vivir el regalo que Dios te ha dado. Aleluya. La buena obra tenía que iniciarse con el perdón de pecados. La buena obra se trata del mandato que Dios nos dio cuando fuimos llamados. Y es importante que sepamos que Dios perdonó nuestros pecados con un propósito. Con un propósito. Esto quiere decir que todos nacimos para un propósito. En el principio, con la desobediencia del ser humano, parecía que la intención de Dios iba a fallar y que el ser humano se perdería y que Dios no cumpliría su plan. Aquí estaba de vuelta el plan de Dios con Cristo. Dios estaba regresando. Dios estaba tomando de nuevo su plan. Y a través de la sangre del Señor, Dios nos aseguró a nosotros, los que creemos y le amamos a Él, el destino eterno. Pero nos dejó aquí en esta tierra para que cumplamos con su mandato. Tenemos una misión histórica que cumplir. Todos los que creemos en el Señor. Por eso el que está cómodo, el que está sentado, el que no quiere servir a Dios, el que no quiere hacer nada para el Señor, no está entendiendo el plan de Dios para su vida. No sabe por qué está aquí, no sabe por qué motivo Dios le trajo. De modo que tú no eres un accidente, como muchos te han hecho creer o pensar. Tú no eres un error. Tu nacimiento no fue un infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. ¿Y sabes qué? Tus padres no te planificaron, Dios lo hizo. Dios planificó que en un año, en un día, en una fecha tal, tú te manifestaras a este mundo. Y aquí estás. No ha sido fácil para ti, tampoco para mí, pero aquí estás. Y hoy Dios quiere más que nunca que tú asumas el compromiso de que entiendas que estás aquí por una razón, de que Él te mantiene con vida por una razón. Tú tal vez debiste haber muerto hace tiempo, igual yo. Hemos pasado por tantas cosas que no deberíamos estar contando la historia que estamos contando, pero para eso Dios ha guardado nuestra vida. Para que no te quedes sentado, sentada, sino para que cumplas la tarea, para que hagas el mandado, para que entiendas por qué Él te tiene aquí. A Él no le sorprendió tu nacimiento. Él te estaba esperando. Dile al que está a tu lado, Dios te estaba esperando. Y tal vez muchos no te quisieron, tal vez tus propios padres te rechazaron, pero Dios no permitió ni que tus padres ni nadie más tocara tu vida. Y aunque nadie parecía estar esperándote con agrado, ahí estaba Dios con sus manitos poderosas y llenas de amor, esperando tu nacimiento. Y te iba a cuidar desde el día en que fuiste engendrado, fecundado en ese óvulo, hasta hoy y muchos días más para la eternidad, porque Él tiene un plan contigo. Muy amados, la buena obra que Dios comenzó en nuestras vidas tiene mucho que ver con este propósito. Lo triste será que pasemos por este mundo sin haber descubierto la razón por la que Dios nos salvó y por la que Dios nos trajo y por la que Dios nos tiene aquí. Si hay un texto que debemos leer y aplicar a nuestras vidas, es precisamente aquel pasaje muy famoso citado por el profeta Jeremías en el capítulo 29, cuando dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y para darles una esperanza, para darles, dice otra versión, el fin que esperan. Entonces tienes que saber para qué Dios te salvó, para qué Dios te trajo. Tienes que tener conocimiento de tu misión histórica y profética. Hay un mandato que obedecer. Tú y yo tenemos una tarea que concluir. Por eso
debemos trabajar todos los días con el Señor para tener mayor conciencia de nuestra era, de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia, de nuestra nación. La buena obra se trata del cielo prometido. Dios te creó y Dios te salvó para que vivas con Él para siempre. Dios tiene un sueño: tenernos para siempre con Él, que nunca estemos separados de Él. A veces tú te has querido separar, a veces yo me he querido separar, pero Él sigue trabajando para tenernos con Él. ¿Cómo? Perdonándonos una y otra vez, hasta que superemos nuestras crisis infantiles, hasta que superemos nuestra inmadurez y hasta que amemos su presencia, hasta que digamos: Señor, nunca más voy a actuar de esa manera, perdóname, y tomar la firme decisión de decir: iré contigo en este propósito de estar para siempre a tu lado. Así que cuando pensamos en por qué Dios nos creó, yo siempre digo: Dios no tenía necesidad de crearnos, Él es pleno, Él no necesita nada, absolutamente nada, pero Él quiso compartir su gloria con nosotros. Y por eso nos creó, nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza, nos dio su amor, nos dio su naturaleza, nos inseminó con su espíritu, nos rescató de la perdición y de la condenación, para que hoy también tengamos su gloria. Nuestra creación, nuestra manifestación en este mundo no alteró lo que Dios es. Dios es. Desde siempre y para siempre Él es. Así que Él no tenía necesidad de crearnos. Sin embargo, la razón por la que Dios nos creó fue para que compartiéramos esa maravillosa gloria. Te pregunto, ¿no crees que eso es demasiado para nosotros que no esperábamos nada de la vida? Una de las cosas que hizo Cristo con sus discípulos fue darles mucha revelación acerca del lugar de donde Él venía. Él les dijo incluso que su reino no era de este mundo. Él les dijo a sus discípulos que Él y el Padre eran y son uno solo. A los fariseos los confundió diciéndoles: antes que Abraham fuese, yo soy, porque Él es. Y cuando estaba para ir a la cruz, dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Así que esa es la razón por la que Él vino a morir, para tenernos para siempre con Él. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A veces tú y yo nos hacemos muchas demandas. A veces nos pedimos más a nosotros mismos de lo que nosotros podemos hacer o podemos realizar. No sé por qué, pero alguien te puso allí una idea de que tú quizás puedes superar a Dios en muchas cosas. Y eso es errado, eso es equivocado. Cuando te pones muchas demandas sobre ti mismo, te frustras cuando no logras eso que te has planteado. En su oración, aquella oración famosa llamada sacerdotal, el Señor Jesucristo dijo: la gloria que me diste, hablándole al Padre, yo les he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. De todo esto se desprende que la buena obra de la que habla el Señor a través de Pablo, la buena obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros es para que seamos dignos ocupantes del reino de los cielos. Por eso es necesario que Él nos perfeccione. Tú no te puedes perfeccionar, yo no me puedo perfeccionar. Díselo al que está a tu lado: tú no te puedes perfeccionar a ti mismo. Dile: yo no me puedo perfeccionar. ¿Sabes lo que pide Dios? Que muramos todos los días. Y Él entonces nos resucitará con una nueva naturaleza, con una nueva vida. Y Él nos perfeccionará. Por eso dice Pablo: el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó
la perfeccionará. Tú no puedes perfeccionarte, y esa es una demanda que muchos se hacen. Se quieren perfeccionar y se frustran y lloran y gimen y se quieren apartar de Dios porque ya se ven que no pueden alcanzar lo que quieren hacer. Tú solo tienes que dejarte en las manos de Dios como un muerto, y Él va a hacer el resto. Pero te estás inventando un diseño de vida que Dios no quiere que tengas, y eso es lo que te hace daño. Cuando el Señor ha dicho que seremos como ángeles, allí en el Evangelio de Marcos capítulo 12, ha indicado que así ha de ser nuestra naturaleza para entrar en el lugar de la gloria de su presencia, ese lugar santo, porque Él habrá perfeccionado nuestra vida, su obra en nosotros. En segundo lugar, esta obra en construcción tiene su origen en el arquitecto divino, el que comenzó en vosotros. Esta no es una obra humana. Si esta obra dependiera de nosotros, jamás podría ser concluida. Casi todos nosotros dejamos muchas cosas que comenzamos a mitad de camino. Casi todas las personas hacen eso. Si no, piense por un momento en las dietas que se ha propuesto hacer. Si no, piense por un momento en los estudios académicos que ha querido realizar o terminar. Piense en algún trabajo que no ha podido concluir. Por nuestra propia naturaleza humana, somos dados a no terminar muchas cosas que iniciamos, porque a veces también lo hacemos sin ninguna convicción, solo porque alguien nos dijo, porque a alguien le pareció o porque se nos ocurrió a nosotros, y entonces terminamos frustrados. Imagínese por un momento si esta obra dependiera de nosotros, ¿quién pudiera ser salvo? Nadie. Nadie. Hay movimientos modernos, impulsados, muchos de ellos por la llamada nueva era, que presuponen que el hombre puede salvarse por sí mismo. Mediante lo que se conoce el poder de la mente, pretenden hacernos ver que el hombre no necesita a Dios para alcanzar su propia salvación. Pero mientras más se dan estos intentos de autosalvación y de autojustificación, el hombre descubre que posee una naturaleza corrompida que le impide hacer una autolimpieza y por lo tanto jamás podrá salvarse. Cuando el hombre trata de salvarse por sí mismo, el mismo Dios le recuerda al ser humano que todas sus obras son como trapos de inmundicia, que todas sus obras son como las toallas sanitarias usadas por la mujer en los periodos menstruales. Algo asqueroso que no sirve y que debe ser tirado a la basura. Así es como Dios ve cada vez que hacemos un intento de autojustificarnos y de salvarnos. La naturaleza pecaminosa del hombre le impide su propia salvación. Imagínense usted, yo sé que sonó grotesco y sonó, ustedes ya se imaginaron y muchos arrugaron la cara. Así nos ve Dios cuando tratamos de justificarnos con Él. Dios, la naturaleza de esta obra es una obra hecha en la eternidad. A Dios no le tomó por sorpresa la caída del ser humano. Si alguien pensó que Dios comenzó a preparar un plan B para redimir al hombre al momento en que éste falló, se equivoca. La buena obra del cual nos habla el apóstol Pablo fue objeto de un considerado plan perfectamente elaborado en la eternidad. Dios lo tenía todo previsto. Los apóstoles Pedro y Juan dicen algo que descubrí que me impresionó mucho, porque tantos años leyendo las escrituras y nunca lo había visto. Esto es lo maravilloso del Señor, que seguimos aprendiendo. Pedro y Juan dicen, y usted lo puede leer, por ejemplo, para dar una cita en Apocalipsis 13:8, dicen que el Cordero fue sacrificado antes que el mundo fuese. Imagínese usted. Nosotros pensamos que el plan de Dios se llevó a cabo cuando el hombre cayó, y Dios comenzó un plan que le tardó miles de años, y luego hace unos 2000 y tantos años fue que se consumó ese plan de rescate. No, el constructor de esta obra la había preparado en algún momento de la eternidad,
y él sabía lo que iba a acontecer, por lo cual preparó un recurso de rescate. Semejante decisión nos habla de una salvación anticipada. Por eso me gusta lo que dice Pablo cuando escribe a los Efesios 1, versículo 3 y 4, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cristo, el gran Cordero, fue sacrificado antes que el mundo fuese. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién mató a nuestro Señor? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Quién? Sorpréndase con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Si quiere acompañarme, le espero. Vamos, acompáñeme allí. Isaías 53. ¿Quién mató al Señor? Si Él fue sacrificado antes que el mundo fuese, ¿quién lo mató? Isaías 53, verso 6 en adelante dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo envió a morir? Escuche, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que más adelante el apóstol Pablo, haciendo gala de su erudición, queriendo mostrarnos lo que significa esa buena obra originada en la misma eternidad, nos dijo en su carta a los Romanos capítulo 8: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Puede usted pensar en algo mejor que esto? Dios siempre ha querido tenernos con Él, pero cada vez que pensamos en lo que podemos hacer nosotros y nos frustramos de eso, nos apartamos y nos alejamos, porque no confiamos en su amor. ¿Qué hace una persona cuando comete un error, un pecado? Trata de ocultarlo, porque no confía en el amor de las personas, porque no confía en la madurez de las personas. Porque si usted descubre lo que ha hecho, lo que ha dicho, tal vez la persona que antes le decía que lo amaba, lo va a acusar, lo va a ver diferente y nunca más querrá hablarle. Y a eso temen todas las personas: ser señalados, rechazados, condenados, reprochados. Pero con Dios es diferente. Podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia y confesar nuestros pecados, y Él nos va a perdonar, porque Él es un Dios justo y es un Dios bueno. Lo tercero es que esta obra en construcción será perfeccionada hasta el fin. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra de la que estamos hablando es de diseño divino. Un escultor ve a través de una tosca piedra o un pedazo de mármol una obra consumada. Tal vez usted vea una piedra. Es así como los grandes genios de la creación han sacado figuras de ángeles, figuras de personas que nadie jamás podría imaginarse que podían salir de una piedra. Ellos han visto algo extraordinario en lo que para nosotros es ordinario. Tal vez usted mira a la persona que está al lado y dice: bueno, este muchachito, aquel muchachote, aquel señor, ¿qué puede salir? ¿Qué puede hacerse?
Bueno, tal vez usted esté sentado justo al lado del próximo presidente de la República y no lo sabe. Tal vez usted está sentado al lado de la persona que le va a salvar la vida en un momento determinado y no lo sabe. Tal vez usted está sentado al lado de la mujer que va a hacer notorio el nombre del Señor en un momento determinado en una ciudad y usted no lo sabe. En fin, solemos menospreciar, subestimar a las personas. Y creemos, especialmente de los que no han tenido un buen carácter, de los que no han tenido un buen corazón, pensamos, qué bueno puede salir de allí. Dios es el escultor por excelencia. Él, no usted, ni yo, Dios. En el principio tomó del polvo de la tierra e hizo una figura al que después llamaría hombre. Luego, dice la escritura, sopló su aliento y ese barro formado llegó a ser un alma viviente. Pero Dios sigue trabajando en ese hombre que hizo al principio. ¿Por qué Dios sigue trabajando en ese hombre? Porque ese hombre cayó y pecó. Y Dios lo rescató. Pero no pudo rescatar todo lo que había al principio. Ahora el ser humano debe trabajar en ese proceso de madurez de su carácter, de perfeccionamiento de su conducta con Dios. Debe trabajar no perfeccionándose a sí mismo, sino dejándose perfeccionar, declinar nuestra propia voluntad, de poner nuestros propios planes, de poner nuestros propios deseos para que Dios nos perfeccione. Dile al que está a tu lado, Dios tiene algo tan grande contigo. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Dile, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces tú no te lo crees. Y tu incredulidad se convierte luego en desobediencia que después le estorba a Dios. El pecado dañó la obra que Dios había hecho. Dios ahora rescata su obra porque ya la comenzó de nuevo, pero la debe perfeccionar. ¿Somos perfectos? No, pero Dios está trabajando. Jesucristo dijo en Juan 5, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué bueno es pensar que nuestro Señor está trabajando para hacer de nosotros lo que Él ya contempla como una obra acabada. Tú y yo nos miramos en un proceso. Dios nos mira listos a través de Cristo. Entonces Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado ya, pero sí soy perfecto. Claro, no podemos quedarnos con la mentalidad de que no somos perfectos. Tenemos que mirarnos como Dios nos ve. Y en Efesios nuevamente Pablo capítulo 1 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice allí, el apóstol Pablo dejó este texto que les acabo de citar para ayudarnos a ver la forma en cómo Dios nos concibe. Dios nos concibe perfectos, Dios nos concibe con Él eternamente, Dios nos concibe reinando, gobernando, administrando su reino. Y no es maravilloso pensar que para el Señor ya andamos en esos lugares celestiales, aunque todavía estamos aquí en la tierra, batallando con nuestros propios, con nuestras propias debilidades, con nuestras propias quejas y situaciones carnales. Dios espera poder llevar ese proceso en ti y en mí. No el proceso de la salvación, ojo, eso no es un proceso, eso es un suceso. Dios te salvó y punto, ya eres salvo. Pero ahora el proceso del perfeccionamiento, Dios espera llevarlo al final. Dios espera que tú lo dejes. Dios espera que tú se lo permitas, porque Él no te va a obligar. Dios espera que tú no te opongas cuando Él te quiere perfeccionar, que tú no te resistas. Eso es lo que Él espera. Y esta es la idea de perfeccionará. Esta obra no concluida tiene que ir ajustándose a ese diseño divino, con amor y con perdón, con misericordia y con gracia, todos los días. Todos los días, porque todos los días le fallamos al Señor. Pero debemos tener el valor de venir a su presencia y humillarnos y decir, perdóname, te volví a fallar. Ayúdame, quiero superar esto de una vez por todas. Estoy cansada de estar en esto, de estar pecando y fallándote y negándote, y estoy cansado de esto, Señor. Entonces Dios te va a decir, muy bien, gracias por tener ese deseo. Dame toda tu voluntad, no una parte de ella. Toda tu voluntad, toda. Porque mientras tú quieras hacer lo tuyo, Dios no va a violentarte, porque te acabaría, te mataría Dios.
entonces Él espera que tú depongas todo voluntariamente. Porque cuando Dios te comienza a perfeccionar, lo que Él hace va a dolerte. Va a quitarte algunos afectos hacia unas personas que no debes tener. Va a quitarte unos hábitos que no debes tener. Va a quitarte algunas costumbres que no debes tener. Va a arrancar de tu corazón palabras que salen por tu boca que no debes pronunciar. Va a quitarte todo, va a cambiarte todo, todo va a cambiarte. Y eso te puede doler. Y a veces muchas personas, teniendo conciencia de que esto puede producir un dolor, prefieren tener consigo una gran parte de su voluntad y no dejar que Dios los perfeccione. Cada día tenemos que ir oliendo más a cielo y menos a tierra. Vamos, dilo conmigo. Cada día tenemos que ir oliendo más a cielo y menos a tierra. Porque es cierto que venimos del polvo, pero ya no somos del polvo, somos del cielo. Aleluya. Dile al que está a tu lado: no eres de la tierra, eres del cielo. Hermanos, yo no los veo emocionados. Yo me emocioné cuando Dios me trajo ese pensamiento, que lo escribí. Tenemos que ir oliendo más a cielo y menos a tierra, porque somos de arriba. Somos de arriba, no somos de abajo. Dale gloria a Dios. Aleluya. Y toda la gloria es de Dios, porque Él ha hecho esa obra. Aleluya, vamos, apláudele. Apláudele fuerte al Señor. Apláudale fuerte al Señor. Apláudale conmigo, venga, apláudale. Apláudale pues. Véngase. Aplauda al Rey de Gloria. Aplauda al Rey de Gloria. Dele gracias. Dele gracias. Esa es la buena obra. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Pablo nos ha hablado de esta verdad al tocar el tema de la resurrección y decir en su carta a los Corintios capítulo 15, porque es necesario, mira esto, escucha, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Di conmigo, es necesario. Pero Dios no te va a obligar si tú no quieres. Ahora, hoy puedes abrir tu corazón y decir: Señor, ya basta, no voy a seguir viviendo como vivía. Vísteme de incorruptibilidad. Vísteme de inmortalidad. Y Dios lo va a hacer, porque para eso Él te llamó. Él no te llamó para que siguieras siendo una persona carnal, como la mayoría y como todos aquellos que están sin Él. Él te llamó para hacerte como Él. Tienes que saber que Dios no hace obras inconclusas o a medias. Entonces, en el proceso, huélete de vez en cuando. Si hueles todavía a mucha tierra, tú dices: uy, Señor, ayúdame, porque estoy mucho de aquí abajo todavía. ¿Qué significa oler a tierra? ¿Qué significa? Bueno, ser muy carnal, muy sensorial. Ser una persona llena de odio, de rencor, de resentimiento, con prejuicios, con malos pensamientos. ¿Qué significa oler a tierra? Significa ser una persona desobediente, rebelde, incrédula. ¿Qué significa oler a tierra? Estar lejos de nuestro verdadero lugar de origen y ciudadanía. ¿Qué significa oler a cielo? Ser santo, ser fiel, ser honesto, ser leal, ser de una sola cara, vivir humillado delante del Señor, ser un adorador empedernido del corazón del Señor. Oler a cielo significa entrega a Dios, servicio a Dios, servicio, trabajar para que el reino de Dios avance. Oler a cielo, bajar sus diseños a la tierra, predicar sus revelaciones, acercar cada día más personas al corazón del Señor.
Así que esta obra es una obra que se completará cuando Cristo vuelva. Cuando Dios nos salvó, comenzó la buena obra. Todo el que está aquí, aún los que hoy han sido salvos, tienen que saber que ya Dios comenzó la buena obra en su vida. En algunos, escucha, bájame un poquito por favor, Agostino. En algunos el trabajo ha sido más fácil, en otros el trabajo ha sido difícil. Yo me admiro y doy gracias a Dios cuando veo personas que Dios las ha trabajado y ha fluido tan maravillosamente. Pero veo otros, tal vez como yo, que le hemos dado más trabajo al Señor por nuestra manera de ser, por nuestro carácter, por nuestros temores, por nuestras dudas. Nunca te compares. Dios ama a aquel que ha sido más fácil tanto como al que ha sido más difícil. Solo que en términos de tiempo, tal vez la obra va mucho más rápida con unos que con otros. Pero la obra que Dios hace, no la hace de mala gana. ¿Sabes eso? Dios la hace con paciencia. Y si tú crees que Dios no tiene tiempo para ti, déjame decirte que Él tiene toda una eternidad. En cambio tú y yo no. Tú y yo estamos aquí por unos cuantos años, pero Él tiene paciencia. ¿Le fallaste? Bueno, trata de no fallarle más. ¿Mentiste? Si le pides perdón, Él te va a perdonar, pero erradica la mentira de tu vida, porque el que la practica es del diablo. ¿Estás tratando mal a las personas? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Arrepiéntete, humíllate. Él tiene paciencia, pero no juegues con su paciencia. No juegues con su paciencia. No creas que porque todos estos años o meses o semanas has encontrado la misericordia allí, no creas en algún momento Dios puede mirar tu corazón en su condición real y saber si tú estás siendo sincero o sincera. Y tal vez si no estás siendo sincero o sincera, ese día Dios cambie de actitud contigo y en lugar de tenerte paciencia, te exponga al juicio y a la condenación. Entonces, Dios es maravilloso, pero con Dios tenemos que hacer las cosas con mucha seriedad. Hay que recordar que en el momento de la conversión el Espíritu Santo hizo su obra. Fue allí cuando fuimos sellados para el día de la redención. Con esta seguridad el Espíritu Santo ha seguido trabajando hasta formar a Cristo en nosotros, su carácter. Él quiere que hablemos como Cristo, que nos comportemos como Cristo, que pensemos como Cristo, que actuemos como Cristo, que nos entreguemos como Cristo, que sirvamos como Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y Él quiere que seamos cada día como el Señor Jesucristo. Sin embargo, ese trabajo no será completado sino hasta que Cristo venga. A veces pienso en por qué algunas personas reinciden tanto y Dios sigue teniendo misericordia. Y pienso que a veces el orgullo no ha sido resuelto en el corazón de las personas. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Él era una persona muy usada por el Señor. Revelaciones, visiones, discernimiento, unción de sanidades, de liberación. Todo lo que ustedes creen que puede hacer un creyente estaba en la vida de Pablo. Profecías, lenguas espirituales, interpretación de lenguas, todo estaba ahí. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, todo estaba en Pablo, tal como estuvo en el Señor. Pero Pablo, solo Dios sabía lo que le estaba pasando al corazón de Pablo. Y un día había un demonio que se manifestaba y lo abofeteaba. Y él no podía reprenderlo ni hacerle nada. Y le dijo: Señor, quítame este aguijón de la carne.
¿cómo es posible que este demonio? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo el Señor: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es mi Dios. Él te conoce, Él me conoce, y Él sabe que si tú fueras una persona probablemente infalible, sin reconocer que puede haber orgullo, soberbia en tu corazón, te perderías, porque nos verías a los demás como inferiores a ti mismo. Entonces, solo cuando hay humildad real en el corazón, cuando hay verdadera humildad, vamos superando las debilidades, las flaquezas y esos problemas que podemos tener en el carácter. Pero cuando no hay humildad, tú dices: Señor, ayúdame, puedes llorar, pero te falta el orgullo. Entrega tu orgullo para que Dios lo quebrante y lo haga trizas, lo pulverice y nunca más te afecte a ti ni afecte a nadie más. El texto nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una de las grandes promesas del Señor, y yo confío en que así va a ser. Estoy persuadido en decirles a ustedes esto: Él va a perfeccionarte, no te preocupes. Él te va a perfeccionar. Tú vas a ser mejor persona, tú vas a ser mejor creyente, vas a ser mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa. Tú vas a ser mejor ciudadano, tú lo vas a hacer. No porque tú quieres, sino porque Él lo está haciendo. El texto nos dice que Dios no solo no solo va a finalizar esa buena obra, sino que la irá perfeccionando hasta el día glorioso del Señor Jesucristo. Esto suena tan maravilloso cuando nosotros pensamos en nuestro carácter, cuando pensamos en nuestras debilidades, cuando pensamos en nuestros altos y bajos, en nuestros estados emocionales. Suena tan maravilloso tener esa dulce esperanza: Señor, tú vas a perfeccionar tu buena obra en mí. Porque no es mi obra, entiéndase, no es mi obra, no es tu obra, es la buena obra del Señor. Él la comenzó en tu vida, en mi vida, y Él la va a terminar. Así que para terminar, y quiero pedirles que estén sobre sus pies, por favor, ya para concluir. Deseo afirmarles esto: tenemos la seguridad que seremos mejores en pocos días, en muchos días, y al final de los tiempos seremos mejores. Dios no se equivoca. Dios no se fatiga con cansancio en esta obra que está haciendo en tu vida. La venida de Cristo traerá nuevos cuerpos transformados y cuerpos resucitados. Y quiero terminar con esto. Es preciosa ilustración, famosa ilustración que conocemos del profeta Jeremías. Dice que un día Jeremías estaba hablando con Dios, estaba orando, Dios le estaba revelando sus planes, le estaba mostrando muchas cosas, y Dios le dijo: Jeremías, quiero que vayas a casa del alfarero. Y Jeremías fue a casa del alfarero, y cuando fue a casa del alfarero, vio al alfarero que estaba trabajando en la rueda y estaba haciendo una obra, estaba haciendo algo, y la rueda se rompió. La obra que estaba haciendo en la rueda se rompió, el barro se quebró, y volvía el alfarero a hacerlo, y se le volvía a quebrar, hasta que hizo lo que él quiso, de la manera que él lo quiso hacer. Se quebró varias veces, pero siempre estuvo en las manos del alfarero. ¿Sabes qué es lo bueno? Aunque tú te hayas quebrado varias veces en el camino, lo bueno es que sigues en las manos del alfarero. Eso es lo bueno. Sigues en las manos del alfarero. ¿Y sabes qué va a pasar? Él no va a desistir hasta que haya hecho lo que Él quiera. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios sigue trabajando y sigue trabajando contigo. Dios está trabajando. Sé que es difícil porque cuando te quiebras tú dices: ya no tengo esperanza. Pensé que iba a hacer algo y resulta que me quebré. Pero no olvides este día: estás en las manos del alfarero. Estás en las manos del alfarero. Ahí está. Y Él sigue trabajando, sigue dándole forma. Y
y va a terminar su obra. Va a terminarla. Él la va a terminar. Tranquila. Tenga confianza. Él la va a terminar. Él la va a terminar. Eso es lo maravilloso del alfarero. Y hoy estoy viendo al alfarero. Y el alfarero ha tenido tu vida cual barro en sus manos. Y se quebró 1, 2, 3. ¿Y qué pudieran pensar los demás? Seguramente desechará ese barro. Esa arcilla no es de la buena calidad, la desechará y tomará una mejor arcilla y hará otra obra. Y él dice: no, yo tengo el poder para hacer que cualquier arcilla mala sea buena en mis manos. Entonces ahí está él, trabajando, haciendo la obra, y la va a perfeccionar. Así que ten paz. Ten paz. Él la va a perfeccionar. Sí. Qué bueno es estar en las manos de la... Tal vez destruidos, desmoralizados, tristes, sin esperanza, pero en las manos del alfarero. Yo prefiero estar en las manos de Él que en las manos de los hombres. Los hombres me desecharían, pero Él nunca me desecharía. Él nunca lo haría, nunca. Todo está en las manos del alfarero. Y va a ser una obra admirable, 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 admirable. Aleluya. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Él venga. Aleluya. Dile a tu hermano, a tu hermana: ten ánimo, ten esperanza. No renuncies. No renuncies. Dile: no tires la toalla. Dile: vamos, confía en el amor del Señor. Confía en el amor del Señor. Confía en el amor del Señor. Confía en su presencia. Confía en su plan. Su plan es perfecto. Su diseño es perfecto. Dile al que está ahí: ten ánimo. Dile: Dios está contigo. Aleluya. Vamos, denle un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tuya es la gloria, y tuya es la honra, y tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Yo solo te pido que permitas que cada persona te deje terminar la obra. Que cada uno en su vida deje que tú perfecciones la obra. Y que entienda que cada uno somos una obra en construcción. Te pido que permitas que cada uno te deje trabajar. Y que cada uno deje que tus manos nos den forma de acuerdo al deseo de tu corazón. Abraza al que está a tu lado y dile: esta va a ser una mejor semana para ti. Va a ser una mejor. Deme un abrazo. Todo va a estar bien, digo yo. Dios va a hacer una obra muy linda, solo que Él necesita tratar con nuestras vidas, con su Padre, con su todo conmigo, la obra y aleluya, aleluya. Esta va a ser una mejor semana. Aleluya. Gloria y honra al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. La gracia y la paz de mi Dios sea con todos ustedes, con sus familias, donde quiera que vayan. Y que el nombre de Cristo glorifique su presencia en sus vidas. Aleluya.